Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus aguas. Señor, llévame a tus aguas y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Benjamín Rueda, pastor de la Comunidad Cristiana de Madrid. Hoy es 20 de junio de 2020, es domingo, y te doy la calurosa bienvenida a nuestro servicio del domingo. Te doy un fuerte abrazo y es un privilegio y un honor estar un día más aquí y poder predicar la palabra del Señor junto a vosotros. Como veis, estoy en un gimnasio, estoy en el Ludus, en la escuela de boxeo de mi amigo Sergio, y bueno, es una bendición poder estar aquí todos juntos. La verdad que honro a mi amigo y bendigo a Dios por esta hermosa bendición y oportunidad que me da. Sin más, me gustaría ¿qué te parece si hacemos una pequeña oración juntos? Amén. Bueno, amado Dios, te damos gracias y te bendecimos en esta hora. Queremos bendecir este lugar, bendecimos a Sergio, su mujer, sus hijas, su familia. Bendecimos a cada persona que viene a este lugar, y nosotros te pedimos, Señor, que este no sea solamente un sitio en donde sea un refugio, un escape emocional para las personas, sino que también tu presencia se apodere de este lugar y cada persona pueda salir diferente, con un ánimo, un gozo inefable de parte tuya, Señor, que lo espiritual también tome esa importancia aparte del físico y del conocimiento. Te damos gracias, Señor, creyendo, Señor, que tú tienes el control de todo, que tú eres soberano, que tú abres puertas, Señor, en las cuales pues indudablemente vamos a entrar con todo, y entramos con tu presencia y entramos con tu palabra, tu poderosa, inefable, inerrante, nuestra autoridad, tu inspirada palabra de Dios para poder ayudar a todo aquel que lo necesita. Hoy te queremos pedir que a través de tu Espíritu Santo y tu palabra puedas bendecirnos, enseñarnos, instruirnos y exhortarnos de cómo tenemos que conducir y caminar como cristianos, como hijos de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. El título del mensaje de hoy se llama Ejercita tu fe. Ejercita tu fe, y mira, qué mejor sitio que un gimnasio para ejercitar los músculos, ¿verdad? Pues hoy vamos a ejercitar los músculos de la fe. Y para ello vamos a usar de referencia un pasaje del Evangelio de Marcos, que está en el capítulo 10, del versículo 17 en adelante. Sí, vamos a hablar del joven rico, pero antes quisiéramos hablar un poquito de las características del autor, del tema de la carta que nos refiere, para que tengamos un poquito más de conocimiento. ¿Qué podríamos decir? Las características, por ejemplo, de este Evangelio es que la mitad de los milagros que se hablan de Cristo salen en este Evangelio. También sabemos que, por ejemplo, la sanación del sordo, del mudo y ciego, y la del sordo y la del ciego también solamente están en este Evangelio. Sabemos que este Evangelio incluye no muchos discursos largos, ¿sabes? Cuando dice que él miró alrededor, las expresiones de emoción. Sabemos que este Evangelio recuenta o hace un reencuentro emocionante de lo que son las vivencias, ministerio y obras del Señor Jesucristo como siervo de Dios. El autor, todos sabemos que fue Marcos. Sabemos que Marcos no fue apóstol, ni estuvo como apóstol del Señor Jesucristo, digamos, pero sí sabemos que estaba relacionado con el Señor Jesucristo y con todo lo que le rodeaba, ya que María, su madre, era una gran sierva y dice el líder de la iglesia de Jerusalén. También Marcos sabemos que era primo de Bernabé, que estuvo en el primer viaje misionero con Pablo y Bernabé, y luego les dejó, les abandonó, se fue a casa, y eso también fue motivo de división y una especie de enfado o discordia entre Pablo y Bernabé temporal, porque luego más adelante vemos en Hechos que también Pablo pues reconoce el ministerio de Marcos, diciéndole que venga porque le es útil para el ministerio. También vemos como Pedro, se le dice también el Evangelio de Pedro, por eso la tradición dice que fue Marcos quien traducía la carta de Pedro. Entonces sabemos que él estaba relacionado, incluso algunos teólogos eruditos dicen que este joven Marcos fue el que salió huyendo del huerto cuando apresaron a Jesús, aunque solo es una conjetura. El tema de esta carta está referida primordialmente a unos lectores romanos, está escrita para los romanos. ¿Y cómo sabemos eso? Porque también vemos cómo él traduce palabras arameas, cómo explica costumbres judías. Sabemos que la manera de enfocar
al Señor Jesucristo, sus milagros, su grandeza, como siervo de Dios, hace énfasis en ciertas cosas en las cuales nos refiere que el énfasis está dado o la carta está enviada a los lectores romanos. Por ejemplo, hay palabras clave en este evangelio que se repiten muchas veces, 40 y pico veces, la palabra inmediatamente. Por ejemplo, vemos también cómo él predica en esta carta sobre cómo Jesús puede cubrir o puede cubrir, digamos, todas las necesidades de toda clase de tipo de gente. Entonces vemos como esta carta indica más que nada que está escrita para gentiles, no para judíos ni para griegos, sino eran para judíos y que estaban en Roma. Entonces también vemos un cierto énfasis entre el discipulado y la persecución que indudablemente estaban viviendo estos cristianos bajo el emperador Nerón, y vemos también cómo hace ese énfasis, ya que estimuló bastante esta carta para estos hermanos que estaban siendo perseguidos. Ahora que ya tenemos un poquito más de conocimiento, se nos sale un poquito más de óptica, quiero que podamos entrar a lo que es el tema, el joven rico, y vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 31, Marcos capítulo 10. Amén. Amén. Cuando salía para seguir su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, no honra a padre y madre. Y él dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Jesús mirándolo lo amó y dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pero afligido por estas cosas se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Jesús, mirándolo en alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió de nuevo: hijos, es difícil entrar en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿y quién podrá salvarse? Mirándolo Jesús dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hasta ahí vamos a leer, amén. A mí esa historia siempre me ha dado que pensar. La historia del joven rico siempre me ha dado que pensar. Lo más desconcertante de toda esta historia de este joven es que parecía tan acostumbrado a su religión influida por las riquezas, estaba tan acostumbrado a sus tradiciones culturales que no podía darse cuenta de lo lejos que estaba realmente de la vida espiritual. Dudo que muchos alrededor suya pudieran discernir lo lejos que este chico estaba de la vida espiritual. De las breves señales que tomamos de estos evangelios y de la respuesta que Jesús da sobre el evangelio de Marcos, podemos decir que este hombre no se asemejaba para nada a ese opresor rico y arrogante que visualizamos, por ejemplo, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, cuando dice: mirad el joven de los obreros que han segado vuestros campos y que han sido retenidos por vosotros, clama contra vosotros, y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer, desenfrenado, habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, Él no os hace resistencia. Wow, aquí podemos ver cómo la gente alrededor de él debió ver y asumido que la prosperidad que tenía este joven rico provenía del Señor. Después de todo, era un hombre serio espiritualmente. Vemos como hemos leído que este chico joven sale corriendo hacia Jesús y cómo se arrodilla y le pregunta que qué más tiene que hacer para ser salvo. O sea, esto es en el verso 17, y él, como vemos, tiene toda
apariencia de piedad, de haber guardado desde su juventud todos los mandamientos que Jesús le ha enumerado, y te lo voy a enumerar otra vez. No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dijo: maestro, si yo todo esto lo he guardado desde que soy joven. Y él era sincero. Y aquí vemos como seguidamente en el verso 21 dijo Jesús: mirándolo, lo amó. ¡Wow! A este hombre no le faltaba nada. Lo único que le faltaba, ¿sabes qué era? La fe que salva. Espiritualmente era serio, sincero, aparentaba ser piadoso, quizás más que toda la mayoría de personas que estaban alrededor suya. Y ahora la pregunta que nos podemos hacer es: ¿no es eso lo más semejante a la fe? Pero podríamos decir, pues no necesariamente. La fe es semejante a confiar. Y ahora quisiera que prestaras bien atención, porque aquí vamos a entrar en un clímax en la predicación, y cuando se trata de qué es lo que creemos realmente, confiar es atesorar. Confiar es atesorar, porque cuando todo está en riesgo, siempre confiamos en aquello que en realidad atesoramos. Y Jesús nos advierte de esto en Lucas 12:34, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Aquí nos está haciendo una advertencia sobre la codicia, sobre la avaricia. ¿Y por qué es extremadamente peligrosa la codicia? ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre sigue en pos de nuestras inversiones. Si mi blanco, si mi meta es acumular más y más dinero, mi corazón se volverá codicioso, se volverá avaro, se volverá orgulloso. Pero si mi objetivo es compartir, ayudar a otros, bendecir a otros, entonces mi corazón se va a volver atento, amante del Evangelio, amante de Jesús, generoso, humilde. La codicia es uno de los 20 pecados de los últimos tiempos que el apóstol Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, del verso 1 al 7. Y todo esto que estamos hablando nos lleva a la primera división de las 4 que he hecho para este mensaje. La primera división es: Dios, muéstrame en qué confío. Escríbelo en letra grande: muéstrame en qué confío. Y dile: muéstrame en qué confío, Señor. La mejor muestra del amor que Jesús le podía haber hecho a este joven, profundo y sincero, era mostrarle realmente en quién creía, mostrarle quién realmente era el Dios de este joven. Cuando dice: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme, verso 21. Entonces el hombre ahí vio quién era su Dios real. Dice que se alejó afligido, pero ¿de qué? De la increíble invitación que le hizo Jesucristo. ¿Por qué se fue así? Dice el verso 22, porque era dueño de muchos bienes. Y esto me lleva al versículo 23. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y aquí esto no podemos hacer una alegoría de todo esto, para nada. No podemos espiritualizar algo que no. Aquí Dios está haciendo una advertencia y una comparación, y es esta. En aquel tiempo los judíos tradicionalmente, culturalmente, contra más tuvieras, más sacrificios podías comprar. Cuanto más tuvieras, más podías llevar de ofrenda, y eso reflejaba que podías estar más cerca de Dios, o sea que tenías entrada al reino de Dios. Aquí Jesucristo está diciendo: de eso nada. Aquí es más fácil que un camello entre por el hueco de una aguja que un rico al reino de los cielos, porque a Dios no se le compra con dinero, porque no se trata cuánto das ni cuánto haces, se trata que de tu fe esté puesta en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el único camino, la única verdad, la única vida, el único que nos lleva al Padre. Entonces esa es la enseñanza que Jesús está dando aquí. Y claro, cuando este joven estuvo en riesgo de perderlo todo, ahí se da cuenta de quién es su Dios. ¿Por qué? Porque él confió en sus riquezas, en sus posesiones, más que en Dios. Sus riquezas eran su Dios, y eso es lo que no le dejó entrar en el reino, eso es lo que no le dejó entrar en el cielo. Y el asunto es que él no vio eso hasta que no tuvo que escoger. Por eso el título de esta división es: Dios, muéstrame
en que confío, porque muchas veces no vamos a darnos cuenta a quién servimos, a quién amamos, quién es nuestro Dios, hasta que no tenemos que escoger entre mi trabajo o Dios, entre mi familia o Dios, entre mi tiempo o Dios, entre mi dinero o Dios. Entonces ahí, cuando cojamos, te vas a dar realmente cuenta de quién es tu Dios. Por eso te digo, examíname, Señor, examíname, ¿sabes? Y mira, dame el discernimiento para ver en quién confío realmente yo. Y yo te puedo decir una cosa, nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. El apóstol Pablo lo dice, en la primera carta a los Corintios 4:3 dice así: en cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y en el verso 4:4, aquí nos dice Pablo, yo solo puedo confiar en el juicio de Dios. Yo no puedo confiar en mí. ¿Por qué? Porque mi corazón es engañoso. Constantemente me está haciendo pasar hasta vergüenzas. Pero aquí Pablo en el 4:4 nos dice, 1 Corintios 4:4, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor, y como la fe resulta verdaderamente genuina, solo Él la va a poder probar. Primera de Pedro, capítulo 1, Santiago, capítulo 1, Segunda de Corintios, capítulo 13, aquí nos dice cómo debemos ser discípulos, o cómo debemos estar dispuestos a decir a Jesús que sí. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y si hay en mí camino malo, guíame en el camino eterno. Salmo 139. Y si Jesús no nos llama a abandonar nuestras riquezas, porque aquí a este joven le probó su corazón, porque su Dios era el dinero. Dios vio el corazón que había, igual que ve tu corazón y el mío. Pero, ¿y si Jesús no te llama a abandonar las riquezas, sino a continuar viviendo con ellas, pero con la fe? ¡Wow! Si realmente confiamos en Dios y no en nuestra abundancia. Y eso nos llama a una cosa, que necesitamos la fe para vivir en abundancia. Tú necesitas fe para vivir en escasez, pero necesitas fe para vivir en abundancia. Pablo dijo que había aprendido a tener contentamiento en cualquier situación que se encontrara. Y con esto me voy al punto número 2, a la segunda división: fe para vivir en abundancia. Fe para vivir en abundancia. Apúntalo bien. Ahora muchos saben los ojos y ahora sí escriben, ¿verdad? ¡Wow! Abundancia, esto sí me gusta a mí, ¿verdad? Fe para vivir en abundancia. Filipenses capítulo 4, versos 12 y 13 dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como el sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nos dieran a elegir, probablemente la mayoría de nosotros preferiríamos la fe para vivir en abundancia que la fe para vivir en escasez o humildemente. Y creo que esto se debe a que no somos totalmente conscientes de la naturaleza dañina de la prosperidad material hacia nuestras vidas. Déjame seguir continuando. Pablo se refería a esto cuando dijo que él necesitaba fuerza de Dios para tener abundancia. Abundancia, prosperidad, necesidad, escasez. En ambas circunstancias necesitamos fe. Ambas requieren la fe para manejarlas de tal manera que en ambas le des la gloria a Dios. Pero demandan el ejercicio diferente. Demandan un ejercicio diferente para confiar en Dios cuando nos encontramos en una situación desesperada. La prosperidad requiere de los músculos de la fe para confiar en Dios cuando tenemos seguridad material abundante. En modo alguno, ejercitar la fe en tiempo de escasez, podríamos decir que es más fácil. La mayoría de nosotros tememos la escasez. ¿Por qué? Porque la amenaza es visible, la amenaza está en la nevera, la amenaza está en la carta que te llega, está en tu estómago, está en tu ropa, está en el trabajo, está en el sueño. Pero irónicamente, una de las razones por las que más se ejercita, digamos, nuestra fe es en el tiempo de escasez, es en el tiempo de necesidad, es cuando nosotros buscamos más de Dios. Cuando todas las cosas están bien, cuando tu nevera está llena, cuando tú tienes dinero, cuando tú tienes
para echarle gasolina al coche, cuando estás bien con tu trabajo, cuando tienes buena salud, ¿sí? Ahí es donde más nos dificulta. Pero cuando todo está mal es cuando realmente buscas más del Señor y se ejercita más tu fe. ¿Por qué? Porque la necesidad está clara. Las opciones generalmente cuando estamos mal, ¿sabes? Son más escasas, no tenemos casi opciones. La única opción suele ser Él. Cuando tú tienes una enfermedad terminal, cuando tú tienes la nevera vacía, cuando no tienes trabajo, cuando tus hijos están en problemas, cuando estás a punto de divorciarte, cuando tienes una necesidad adversa. No tiene más opciones. Muchas veces el hombre no te puede ayudar, la medicina no te ayuda, no hay nadie que te pueda ayudar. ¿Qué hacemos? Miramos para arriba. Esa es nuestra única ayuda, es nuestra única opción. Y necesitamos desesperadamente que Dios provea para nosotros. Por tanto, nos inclinamos a Él y le buscamos de noche y de día. Y si a ti te dicen que tienes que ir 7 cultos, vas 7 cultos. Si a ti te dicen que te conectes, te conectas. Si tienes que ir, vas. Tienes que hacer, haces. ¿Por qué? Por la necesidad que tienes. Pero ejercitar la fe cuando estamos en modo prosperidad es diferente. Es una circunstancia espiritual, pero también es a veces engañosa. Requiere que realmente confiemos, realmente atesoremos en Dios cuando estamos desesperadamente por su provisión, cuando nos sentimos seguros del material, cuando ningún factor externo nos hace sentir urgencia. O sea, es decir, cuando tú y yo estamos bien, cuando no me tengo una necesidad extrema, cuando mi vida está ok, está, vamos, que va no descendente sino ascendente. Ahí hay un peligro también. Cuando tenemos múltiples opciones, podemos gastar tiempo y dinero en toda clase de pasatiempos y placeres. Y eso es una circunstancia sumamente peligrosa que Jesús advierte, como hemos visto en este pasaje, que es mucho más difícil para las personas que encuentran en ella lo económico. Es más difícil entrar en el reino de los cielos. Pero no es porque ellos sean malas personas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que cuando las cosas están bien, no sé por qué, pero buscamos menos del Señor. Y a veces pensamos inclusive que no lo merecemos, que no lo hemos ganado. A veces pensamos que, no sé, que para qué necesitamos ya a Dios si todo nos va bien, ¿verdad? Por eso necesitamos fe también en la abundancia. Por eso yo creo que, como dijimos en el primer punto, yo te lo digo en esta división, también pruébate a ti mismo. Tenemos que probarnos a nosotros mismos delante de Dios. Y mi pregunta para terminar esta división es: ¿cuándo has buscado tú más de Dios? ¿Cuando has tenido mucho, cuando has tenido la abundancia o cuando has estado en escasez? Sé sincero, ¿cuándo has buscado más del Señor? ¿En necesidad o en abundancia? División número 3. Cuando Dios es nuestra opción. Cuando Dios es nuestra opción. Para los cristianos siempre ha sido más fácil implorar seguridad con desesperación que despojarnos de la seguridad voluntariamente. Es decir, requerimos diferentes músculos de la fe para confiar en Dios al despojarnos de la prosperidad por amor, que confiar en Dios para satisfacernos en nuestra escasez. Te lo voy a explicar un poquito más. En cierta manera, confiar en Dios cuando tienes otras opciones requiere tener mayor fe que cuando es tu única opción. Es por eso que los obreros son pocos y las mies son muchas. Lucas capítulo 10. Muy pocos son los que desean enfrentar las necesidades terrenales para experimentar la plenitud del reino de Dios. Muchos siervos alrededor del mundo, te lo digo principalmente de mis pastores del mundo y del Señor Ravelo, cada vez que me cuentan su testimonio, nos impresionamos cómo dejaron Perú por fe, vinieron a España, no se abrieron las puertas, llegaron a Londres con $20 en el bolsillo y nunca les faltó de nada. Y Dios les proveyó todo lo que necesitaban y levantaron sus hijos, levantaron ministerios por doquier, siempre Dios estuvo con ellos. George Muller, Hudson Taylor, cuántos misioneros alrededor del mundo se han ido.
¿Cómo nos hemos venido yo y mi esposa con 30 maletas llenas de fe de Londres aquí, dejando trabajo, dejando todo y viniendo confiando en una palabra que Dios nos dio? Y esto es fe, porque lo más impresionante es que tú te podías ganar la vida de alguna otra manera, o los pastores que te he mencionado, pero no lo hicieron, confiaban en el Señor, porque voluntariamente se despojaron de lo que sí podían por lo que Dios les podía dar. Eso se llama fe. Y eso se hace de una manera voluntaria. Escogieron colocarse en una situación de desesperación para demostrar a todo el mundo que Dios sí existe y recompensa a aquellos que le buscan, como dice Hebreos capítulo 11. Pablo aprendió el secreto de enfrentar la abundancia y la necesidad confiando totalmente en Dios. Dios fue su tesoro. Y esto me lleva al último punto, a la última división: lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Los cristianos que vivimos en abundancia debemos prestar atención a la historia de este joven rico, y necesitamos que esta historia sea una alarma para nuestras vidas, pues toda la historia de la Iglesia ha tendido siempre a la misma historia, a repetirse. Cuando la Iglesia ha sido acaudalada, cuando la Iglesia ha tenido más, es cuando se ha vuelto más corrupta, más indulgente, más apática, se ha vuelto hacia la sociedad e inclusive ha perdido ese amor, ese fuego por predicar a los perdidos. Para las personas de nuestro entorno es mucho más difícil ser un cristiano verdadero que un camello entre por el agujero de una aguja. Pero Jesús nos da una gran esperanza. Él anuncia: para los hombres es imposible. ¿Qué es imposible? Manejar con fe las riquezas materiales. Pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Que todas tus riquezas, que todos tus bienes materiales, que todas tus propiedades, que todos tus sueños, que todas tus metas, que todos tus proyectos, que tu familia, que todo lo que tú puedas pensar que es tuyo, lo puedas poner en las manos de Dios, para que Dios te pueda prosperar. No te vayas a encontrar en esa tesitura que se encontró este hombre y no hayas examinado tu corazón después de este mensaje y Dios te ponga a prueba y te vayas corriendo triste y afligido detrás de un Dios falso, en vez de ir detrás del Dios verdadero que te quiere dar la vida eterna. Entonces, corramos a Jesús, quien tiene el poder para hacer todo aquello que es imposible para ti y para mí. Jesús puso el dedo en la llaga. Puso el dedo en la llaga de este joven rico, porque el amor al dinero era el gran pecado que le mantuvo a él o le mantenía a él fuera del reino. Y hay un principio aquí que se debe recordar mientras procuramos alcanzar a todos los perdidos a Jesús. Mientras los cristianos caminemos con él, los pecadores pueden aferrarse a sus pecados, al mismo tiempo tratar de aferrarse a Jesús. Eso no puede ser. No puede ser que nosotros estemos con un pie en la iglesia y otro pie en el pecado. No puede ser que yo tenga lo grande y las migajas para Dios. No puede ser que yo esté colindando el pecado y esté en la iglesia o en las cosas espirituales y en las cosas carnales. No, tenemos, sabes, que tomar decisiones, y en eso va a haber un conflicto en tu vida, pero siempre que tú decidas irte al bando de Dios, siempre va a haber ganancia en tu vida. Debe haber un arrepentimiento sincero antes de que nosotros podamos ir a la presencia del Señor, porque no podemos ir siempre con el mismo remordimiento. Toca tomar decisiones, hermano. Tocar decisiones, decir, ya hasta aquí llegué. Yo no quiero ir corriendo detrás de otro Dios que me está esclavizando, de otro Dios que me está apartando de verdad del Dios que me ama. Tienes que tomar la decisión, decir, hasta aquí llegó esto, hasta aquí llegó esta conducta, hasta aquí llegó este error o este pecado, ya no más. Voy a determinarme, voy a ir con todo. ¿Y sabes qué? Y lo voy a seguir. Y lo voy a seguir. Yo quiero decirte que Dios nunca te va a pedir algo para quitarte. Si te va a pedir algo es porque te va a dar, te va a entregar muchísimo más. Amén.
Muchos judíos, los discípulos, pensaban que la riqueza era prueba de la bendición de Dios. Pero Jesús corrigió esta idea tal vez equivocada. Pedro estaba seguro de que él y sus amigos recibirían una recompensa especial por hacer lo que el joven rico no hizo. Y Dios, en efecto, quiero decirte que recompensa la fidelidad. Pero nuestro motivo debe ser el amor por Cristo y no el deseo de la ganancia. Hoy pidámosle al Señor que nos dé fe, que nos enseñe a ejercitar la fe tanto en la escasez como en la abundancia. No eres mejor cristiano ni mejor hijo porque tengas más o porque tengas menos. A veces no obtienes menos porque siempre decimos, siempre somos muy ligeros a poder desatar una opinión dentro de nuestra ignorancia. Cuando vemos a alguien que no tiene es porque está en pecado. No es así. Pablo no tenía, estuvo tiempo que no tenía y no estaba en pecado. O sea, a veces somos tan rápidos para hablar dentro de la ignorancia. Tú no te haces más ni te hace menos que tenga más o que tenga menos. No te pongas esos clichés, esas etiquetas. Tú eres un hijo de Dios, tengas o no tengas, estés viviendo en un país desarrollado o subdesarrollado. Da igual si vistes así, vistes asá. No, lo que te da a ti es la condición de hijo de Dios, no lo que tienes o dejas de tener. Por eso pidámosle al Señor, dame esa sabiduría para poder ejercitar la fe, tanto en lo bueno como cuando tengo mucho o cuando no tengo, ¿sí? Y que en ambas, tanto tengas mucho o tengas poco, en ambas busques con la misma intensidad al Señor. Que no sea tu búsqueda o tu amor por Dios no esté condicionado con lo que tienes, porque Dios va mucho más allá de eso. Que tu tesoro no sea en la ganancia, que tu tesoro no sea la prosperidad, que tu tesoro no sea los negocios, que tu tesoro no sean las posesiones, que tu tesoro no sea tu familia, que tu tesoro no sea tu trabajo, que tu tesoro sea Dios, porque allá donde está tu corazón está tu tesoro. Y yo quiero recordarte que aquí mora el Señor Jesucristo, como mora en tu corazón. Dale el primer lugar a Dios. Amén. ¿Qué te parece si nos despedimos con una oración? Ahí donde estás, cierra tus ojitos. Amado Dios, te damos gracias y te pedimos que hagas lo necesario. Ayúdanos a confiar verdaderamente en ti como nuestro mayor tesoro. Preferimos perder nuestra seguridad material y ganar el reino de los cielos, el reino de Dios. Preferimos ganar el reino de Dios que ganar el mundo y perder nuestra alma. Todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Todo, absolutamente todo, es tuyo. Mi vida, mi familia, mi tiempo, mi dinero, mi trabajo, mi futuro. Enséñame a administrarlo según tu voluntad y aun cuando hacerlo, Señor, signifique perderlo. Te damos gracias y te bendecimos. Ahí, si tú no conoces del Señor, quiero que puedas repetir conmigo: Señor Jesús, hoy te pido que puedas poner esa fe salvadora en mi corazón, que produzca un arrepentimiento en mi vida y pueda seguirte de todo corazón. Te doy gracias por cuidarme, te doy gracias por darme la oportunidad de ser un hijo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero orar por este lugar y vamos a bendecir este lugar. ¿Qué te parece? Amén. Este es el gimnasio, la escuela de boxeo Ludus de Sergio Montes, y yo quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de poder venir a este lugar y poder predicar desde este lugar. Es un privilegiazo. ¿Qué te parece si oramos por este sitio? Amén. Amado Dios, hoy te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, su presencia repose en este lugar. Que cada persona que viene aquí, Señor, salga diferente, no solamente física y emocionalmente, sino que salga espiritualmente fuerte. Que aquí, Señor, sea un refugio no solamente como para evadirme de los problemas de los jóvenes, de las personas, sino que sea un refugio, un castillo, Señor, de tu presencia. Que seas tú, Padre, dando ese consuelo, que seas tú dando esa fuerza, que des sabiduría, Señor, y sobre todo salvación a toda persona que entre en este lugar. Recompensa la fe, Señor Padre, de Sergio.
te pido por su mujer, por sus hijos, te pido por este negocio, te pido por sus sueños, sus metas, te pido, Señor, que le des la facultad y la habilidad, Señor, que le des, Señor Padre, el razonamiento y la fe que necesita para seguirte en todo tiempo y en todo momento. Bendecimos este lugar. Lo bendecimos con tu presencia, lo saturamos con tu presencia, que tu palabra, Señor, sea predicada a tiempo y fuera de tiempo en este lugar. Te doy gracias y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y ya para terminar, si en tu corazón está el poder sembrar en el ministerio, si tú eres parte de la Comunidad Cristiana de Madrid, te quiero decir que esto sigue, que esto ni quien lo pare, que seguimos con los gastos, que seguimos porque ahora ya en julio vamos a entrar a nuestro nuevo local, se está demorando un poco, estamos también trabajando lo que concierne a la seguridad porque vamos a entrar en un cine y estamos con la dirección del cine trabajando, entonces les pido que tengan paciencia, pero aunque el sitio sí es algo más barato, el contrato que se hace es grande, es largo, por lo que les pido también que su corazón no se aferre tampoco, sino que sean parte de este gran sueño. Y si tienen en su corazón sembrar, siembren. Si tienen en su corazón poder contribuir y poder compartir de lo que Dios está dando para su iglesia, se lo agradecemos de todo corazón. Acuérdate que la iglesia somos todos, la iglesia no soy yo ni somos dos personas, el cuerpo de Cristo somos todos, y todo esto va a seguir adelante porque el que edifica su iglesia es el Señor Jesucristo, y Él usa nuestras finanzas que Él nos da, que nos da la habilidad, el trabajo, la salud, para que podamos seguir adelante. Acuérdate que esto no hay quien lo pare. Estamos conectados los viernes a las 6, los viernes a las 9, los domingos estamos conectados a las 6 de la tarde, ¿vale? Amén. Bueno, deciros que os amamos y que esto no hay quien lo pare. Dios os siga bendiciendo. Chao. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía perdido, vivía sin rumbo y sentido, pero tu amor